Bueno, hoy me toca compartir con ustedes vamos a analizar un texto de Gustavo Ferreira que se llama Discurso sobre el Derecho Constitucional, y él le puso como subtítulo Colores Primarios. Ahora les voy a explicar qué es esto de colores primarios. Vamos a analizar porque es un texto muy interesante que trata sobre tres variables o tres discursos que integran la noción de derecho constitucional. Es decir, desde las normas, desde la concepción del derecho como un derecho objetivo, desde la concepción del derecho como un derecho subjetivo, y por último desde la ciencia o el estudio del derecho constitucional que implica. Antes de arrancar con ese tema, les cuento que ese texto está publicado en Contexto 5. Hoy les repartieron Contexto 6, que es la última que salió. Igualmente, si no tienen Contexto 5, está online. Este texto que yo les digo es muy interesante porque es una construcción distinta del discurso del derecho constitucional. Y les voy a leer unas palabras que envió el doctor Ferreira porque lamentablemente hoy no va a poder, como siempre viene, no puede venir porque está entregando el doctorado honoris causa de Pablo Benavides en la Facultad de Derecho, que coincide en horario, así que no, lamentablemente no podía. Leo la breve nota que les envió y arrancamos. Dice: estimados colegas, hoy por primera vez en 5 años no puedo asistir a la reunión del seminario. Alguna vez sucedería. Finalmente sucedió. Imposible compaginación de eventos académicos a la misma hora. Debo disertar una laudatio académica con motivo de la entrega del doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires al profesor doctor Paulo Benavides, que es un constitucionalista brasileño. A la misma hora, en el Salón Rojo de la Facultad. Mi deseo es que esto no vuelva a suceder en los próximos 5 años. Sin embargo, con entusiasmo, elevo a conocimiento de todos ustedes que el volumen 6 de la colección de contextos ya se encuentra disponible en soporte papel y en la versión digital. Con velocidad inusitada, ha sido indexada por la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. También que ya se trabaja en el volumen 7 que saldrá de las prensas en marzo de 2014 y que en el mes de noviembre, diciembre tarde, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho aprobará sin dudas la edición 2014 del curso de Derechos Fundamentales que con validez de posgrado se integra en la agenda del seminario y en el IEA. Después dice: disfruten de la disertación de María Lorena. No tengo que leer porque él lo puso, si no, no lo leería. Nos vemos el 29 de octubre con la disertación de Ignacio Tedesco, luego el 12 de noviembre con Ricardo Rabinowitz. Un saludo cordial, Raúl Gustavo Ferreira. Como no está, él quería estar igual para explicar el por qué no está. Bueno, les comentaba que vamos a abordar este texto que se llama Discurso sobre el Derecho Constitucional, Colores Primarios, en donde Ferreira se propone analizar 3 dimensiones específicas del derecho constitucional. Analizar y delinear, decir cómo están conformadas. Esas 3 dimensiones, no sé si se ve muy bien ahí. La primera dimensión es analizar el derecho como un derecho objetivo. Si el derecho constitucional puede ser analizado como un derecho objetivo, es decir, que es aquel derecho que concretiza la organización fundamental de los poderes del Estado y que confiere el reconocimiento de derechos fundamentales a los ciudadanos. Aquí el derecho como derecho objetivo, yo estaría haciendo referencia a las 2 grandes partes que tiene todo texto constitucional. La parte dogmática, que es aquella de principios, declaraciones y garantías, y la parte orgánica, que es aquella en donde se consagran, se plasma la división de poderes y se consagran las facultades y atribuciones que se le atribuyen a cada uno de esos poderes. La segunda dimensión de este discurso o de esta reflexión en 3 orientaciones atribuibles al derecho constitucional se vincula con la identificación del derecho constitucional como un derecho subjetivo. Y allí se analiza el derecho individual, el derecho social, los derechos grupales, los derechos colectivos y los de incidencia colectiva. Estoy analizando el reconocimiento de todos estos derechos como parte integrante del derecho constitucional. Y la última dimensión, o la tercera dimensión que Ferreira identifica en el ámbito de lo que es el derecho constitucional, es identificar el derecho constitucional con el saber o ciencia del sistema constitucional en un Estado democrático. Es decir, es una ciencia. ¿Qué características tiene esa ciencia? ¿Cómo abordo el estudio del derecho constitucional? Entonces estaría definiendo primero el objeto del derecho constitucional, por eso es derecho objetivo.
luego el contenido en términos de qué derechos subjetivos, individuales y colectivos tiene el derecho constitucional, si tienen una característica distinta, si tienen una denominación distinta. Y por último, la tercera reflexión es si ese saber o esa ciencia del derecho constitucional tiene una especificidad, que de hecho la tiene, y cómo la puedo identificar. ¿Por qué le puso colores primarios? Es una sugerencia que le hicieron, porque ¿se acuerdan cómo identificábamos a los colores primarios? ¿Qué característica tienen los colores primarios de los secundarios? ¿Qué eran los colores primarios? Dice que estuviéramos en el colegio. Son únicos, no se puede formar. Son simples, son únicos y son puros. Entonces, lo que él busca es identificar los tres estadios que conforman, en estado puro, lo que es el derecho constitucional. Los tres pilares específicos de lo que es el derecho constitucional. Por eso le puso la metáfora de colores primarios. ¿Por qué deberían ser tres? ¿Cómo? ¿Por qué deberían ser tres? No, porque el derecho constitucional tiene tres bandas, por eso. Si no, podría constitucional los colores primarios, tres. Entonces, por eso, si no, teníamos que hacer otra metáfora. Bueno, empezamos con la primera... aparecen pantallitas raras. Con el primer esquema del discurso, que es el derecho constitucional como un derecho objetivo. Lo primero que tenemos que pensar, como dije cuando presenté, que el derecho constitucional como derecho objetivo se integra de los principios de derechos y garantías que se reconocen a los individuos y al mismo tiempo la organización de poder. Recordemos que estas dos grandes partes de la Constitución, la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, se interpretan de manera distinta. La parte dogmática de la Constitución la interpreto sobre la base de la regla del artículo 19, sobre la base de la regla del principio de legalidad, es decir, todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Por lo tanto, es el principio en favor de la libertad y no al revés. Es decir, de allí surge también la regla, como tenemos nosotros en nuestra Constitución Federal, de la pauta del artículo 33, que es la gran llave de ayornamiento de la Constitución Federal, la histórica, que la conserva también hoy, en términos de todo aquello que no está expresamente enumerado, pero que surge del principio de soberanía del pueblo, se considera que es un derecho que también está reconocido de forma implícita, pero que permite ese ayornamiento de una Constitución rígida y escrita como lo fue la Constitución argentina desde sus orígenes. La segunda parte de la Constitución, identificada con esa organización y estructuración del poder, que es la parte orgánica, la interpretación se rige por una regla distinta. La parte orgánica se rige el principio de la regla de la competencia. Y esto es esencial, es fundamental, porque esa parte de la Constitución, esa parte orgánica, está destinada al límite del poder. Las constituciones, las sociedades que se reúnen a través de las asambleas constituyentes, como todos sabemos, y dicen, bueno, vamos a sancionar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a firmar un contrato, vamos a poner unas reglas con las cuales nosotros nos vamos a regir en este momento, que van a ser, las vamos a debatir y las vamos a plasmar. Las constituciones del siglo XIX, como la histórica nuestra, tenían esa característica de todo por escrito, y además tenían un carácter esencial, que eran constituciones de tipo rígida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían ese mecanismo agravado de reforma para hacer ¿qué? Para que la Constitución pudiese perdurar. Escrita y rígida era una combinación estupenda, más una fórmula específica consagrada por el propio constituyente originario que establecía la posibilidad, el sistema y la posibilidad a través del cual esa Constitución se podía modificar. En nuestro caso tenemos el artículo 30, que nos dice en todo o en parte, que no es pequeña cosa, que digan todo o en parte, cumpliendo determinadas reglas, todo este contrato que nosotros firmamos en 1853, ustedes lo van a poder cambiar con este mecanismo específico. Muy bien. Ese pacto, ese acuerdo que se hace en la Constitución va a tener dos objetivos. En cualquier país del mundo donde ustedes analicen una Constitución tiene dos objetivos esenciales. Primero, el reconocimiento de derechos, es decir, consagración de la libertad del hombre. Desde aquellas constituciones del siglo XIX que iban a poner el foco en el reconocimiento de derechos civiles, porque era lo primero que se reivindicaba frente al absolutismo monárquico, hasta las constituciones del siglo XX y del siglo XXI, que se van a ocupar no solo de los derechos de segunda generación, económicos, sociales y culturales, sino que también empiezan a ocuparse de los derechos del hombre en sociedad, los derechos de tercera generación. Todos esos derechos plasmados en un texto constitucional. ¿Por qué es relevante que estén en ese texto? Porque es la norma fundamental. Y
porque es la norma a la cual se somete todo el ordenamiento jurídico. Esa es la gran primer parte dogmática. Ahora, plasmo la libertad, consagro derechos, que ya me adelanto, los identificamos como derechos fundamentales, pero además me tengo que ocupar de organizar y delimitar el poder. No sirve solamente que lo organice, tengo que establecer mecanismos de control y de límite específicos establecidos en la Constitución, para que haya un equilibrio de fuerzas. Ese es uno de los objetivos esenciales. Muy bien, eso sería considerar el derecho constitucional como un derecho objetivo. Considerando el derecho constitucional como un derecho objetivo, tenemos dos primeros problemas que se nos presentan, sobre todo a partir del siglo XX y del siglo XXI. Digo XX y siglo XXI porque un gran problema, no problema porque sea irresuelto, sino porque es algo que tenemos que enfrentar y tenemos que buscar una solución razonable, diría yo. Se viene de la mano del impacto del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho constitucional. Hay un fenómeno que es bifronte, que hoy se lo denomina, depende de donde uno se pare, se denomina de una forma u otra. Algunos hablan de la internacionalización del derecho constitucional y otros hablan de la constitucionalización del derecho internacional. Depende de donde uno se pare, lo puede ver de una forma u otra. El impacto que generó el reconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho constitucional tiene una primera acuso de recibo en relación a la jerarquía de normas. Y esto se ve de una manera muy evidente en muchas constituciones, específicamente en la Argentina, en donde las reformas del siglo XX han incorporado a través de reglas constitucionales pautas, normas, disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos. Voy a hacer una referencia normativa respecto de nuestra Constitución y luego vamos a analizar qué quiere decir esto. Yo ya sé que sobre esto creo que deben haber hablado en algún momento estoy casi segura que deben haber hablado con Diego Dolapiano sobre el impacto del 75 inciso 22 en la Constitución. Casi segura. Bueno, nuestra Constitución Federal, a partir de la reforma de 1994, a mi juicio, de las reformas más relevantes que se incorporó fue el artículo 75, inciso 22. En ese artículo 75, inciso 22, se definen varias cosas. Primero, se define la jerarquía entre las diferentes fuentes de nuestro derecho. Nosotros tenemos una norma esencial de la Constitución histórica que nos hablaba de supremacía y jerarquía. Esa norma sigue siendo hoy el artículo 31. ¿Se acuerdan que el artículo 31 de la Constitución Federal hablaba de esta Constitución, las leyes de sus consecuencias se dictan y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación? Lo decía de esta manera. De allí tenía que definir cuál era el orden jerárquico, si había un orden, no discutir si la Constitución era suprema. Que la Constitución era suprema, afortunadamente estábamos todos de acuerdo. El tema que se suscitó, sobre todo en ese vaivén interpretativo que se exhibía la jurisprudencia de la Corte Argentina, era si los tratados tenían una jerarquía superior a las leyes o si por el contrario las leyes tenían una jerarquía superior a los tratados. En 1992, la Corte, antes de la reforma, interpretando este artículo 31, solamente interpretando este artículo 31, en el fallo Ekmejian-Sofovich, la Corte resuelve otras cuestiones, pero en términos de jerarquía resuelve que los tratados internacionales firmados por Argentina tienen una jerarquía superior a las leyes. Lo hace en el marco de una causa en donde se estaba discutiendo, entre otras cuestiones, el carácter programático u operativo del derecho de rectificación o respuesta, o derecho de réplica, que había pedido el profesor Ekmejian a la Corte contra un conductor televisivo todavía está, Gerardo Sofovich. En ese caso tenían que definir si ese derecho era operativo y programático y por qué fueron a parar a definir cuál era el orden jerárquico, porque ese derecho no surgía de la Constitución Federal, sino que tenía base en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. En ese fallo precedente, no estoy hablando de norma, estoy hablando de un precedente de la Corte, se define este orden jerárquico, 1992. En 1994, la reforma constitucional tenía, se acuerdan todos, que tenía limitada su actuación. De acuerdo con la ley de necesidad de la reforma y el núcleo de coincidencias básicas, la parte dogmática de la Constitución no se podía tocar. Problema porque el 31 lo tengo ahí adentro.
sí podían modificar aspectos específicamente determinados en la ley de necesidad de la reforma y el núcleo de coincidencias básicas, y gran parte de la parte orgánica podía ser modificada. Con un muy buen tino, a mi juicio, los convencionales constituyentes de 1994 dijeron, bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a aclarar este conflicto que tenemos en términos de jerarquía, porque el 31, si lo sigo leyendo, me puede llevar, si leo, hago una interpretación literal, y puedo tener ahí latente el problema de que me mute la interpretación de la Corte y que de vuelta las leyes tengan jerarquía superior a los tratados. ¿Por qué es importante que no tenga ese problema latente? Porque ahí había un problema en la forma en la que Argentina asumía los compromisos internacionales. Si los tratados tenían una jerarquía inferior a las leyes del Congreso podían ser el instrumento para el incumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente por Argentina. Es decir, que el Congreso dictaba una ley y automáticamente el compromiso, más allá de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, no me importa. Yo decía, en mi país esto tiene una jerarquía superior, yo dicto una ley y voy anulando los compromisos internacionales que asumí. Entonces, gran parte de la argumentación era esa. Por eso el convencional constituyente dice, ya que puedo reformar las atribuciones del Congreso, que es el artículo 75, es el que describe qué es lo que puede hacer el Congreso es el que aprueba o desecha los tratados internacionales firmados por Argentina, ahí, en esa norma, primero voy a aclarar el orden jerárquico. Y ahí, en una línea muy chiquitita, dicen, tiene la facultad de aprobar o desechar tratados, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, punto. Pero no se quedaron en eso, sino que también incorporaron, a mi juicio, la reforma más fundamental que trajo en 1994, es la incorporación de 11 tratados internacionales en materia de derechos humanos, a los cuales el constituyente de 1994 le otorga jerarquía constitucional. La primera pregunta que nos hacemos acá, voy a describir cómo vinieron, ya todos lo sabemos, pero vamos a recordarlos. Dice, estos 11 tratados que enuncio, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen jerarquía constitucional. Y le pone 4 coordenadas para que interpretemos qué quiere decir que este plexo de derecho que surge del derecho internacional de los derechos humanos ahora parece que tiene que ver con nuestro derecho constitucional. Lo digo así abierto porque ahora vamos a ver qué quiere decir que se vincula con nuestro derecho constitucional. 4 coordenadas. Dice, tienen jerarquía constitucional. En las condiciones de su vigencia no derogan norma alguna y complementan, no derogan norma alguna de la primera parte de la Constitución y son complementarios de la misma. ¿Por qué hago énfasis en estas 4 coordenadas? Porque son las coordenadas que me permiten interpretar cómo impacta el derecho internacional de los derechos humanos respecto de la Constitución Federal. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer aquí es si el derecho internacional de los derechos humanos incorporado en esos 11 tratados, sabemos que hoy son 13 porque el Congreso le otorgó jerarquía constitucional a 2 tratados más, es decir que tengo 13 tratados hoy con jerarquía constitucional, si ese derecho internacional de los derechos humanos integra la Constitución Federal o si no lo integra, o si tiene jerarquía constitucional y está fuera de la Constitución Federal. ¿Ustedes qué les parece? ¿Integra o no integra? ¿Qué pregunta le vengo a hacer, no? ¿Integra o no integra? ¿Se integra que la Constitución? Se integra la Constitución Federal. Tiene jerarquía constitucional. ¿Qué tiene jerarquía constitucional? ¿Quiere decir que está acá dentro de esta Constitución? No, pero Hay una diferencia fundamental. Nosotros podemos modificar la Constitución, pero no podemos modificar los tratados. Entonces yo creo que no tendría que estar dentro de la Constitución porque si no sería modificable. Nosotros lo que podemos hacer es ¿qué hacer con los tratados? Hacer reservas, hacer declaraciones interpretativas. Exacto, bárbaro. No renovarlos o algo así. El tema es el siguiente. La Constitución Federal nuestra, o hay una interpretación de primera mano, que parecería, si uno lo lee rápidamente, y sí, suma derechos, por lo tanto está dentro de la Constitución Federal. Porque se tienen que considerar como un plexo con la primera parte de la Constitución. Claro, pero yo puedo decir que acá leo, acá dentro No, ahí están. no, No, ya sé que materialmente no están. Pero digo, ¿puedo considerar que están? No. Les Hubo una está primera lectura
cuando recién se reformó la Constitución, rápida, repito, porque es cuando yo no le doy bolilla a las 4 coordenadas del 75 inciso 22. No es casual que hayan puesto esas 4 coordenadas. Las pusieron porque era la forma de hacer ¿qué? De que convivan los dos sistemas. Ya les digo que son dos sistemas. De que convivan los dos sistemas. La Constitución Federal nuestra está integrada por 129 artículos. Yo digo 130, Ferreira dice lo mismo, porque el 14 bis es un artículo. Lo que pasa es que le pusieron 14 bis porque como tenían, ¿se acuerdan que eso vino con la reforma de 1957? Como tenían la obsesión de volver a la Constitución histórica, no vaya a ser cosa de que le cambien la numeración, entonces mete todos los derechos sociales, porque no podés dar un paso atrás en materia de derechos sociales, en el 14 bis. Y dejarlos ahí. Bueno, tenemos 129 reglas que forman parte de la Constitución Federal. Ahora, los tratados internacionales de derechos humanos forman parte, y acá vamos a hacer uso de una denominación que utilizó por primera vez en nuestro sistema Vidal Campos, esos tratados internacionales de derechos humanos que complementan el texto de la Constitución Federal se llaman bloque de constitucionalidad federal. Es decir, que ven que ya no es no forma parte, no está dentro de la Constitución, sino que es un bloque que complementa ese sistema de derechos. Lo dice también el 75 inciso 22. Dice, tienen jerarquía constitucional. Si no diría, integran la Constitución Federal. Dice, tienen jerarquía constitucional, es decir, algo que está afuera del texto, yo, constituyente, digo, tiene la misma jerarquía que la Constitución. Lo pongo, perdón, que hago así por caso. Lo pongo en un pie de igualdad. ¿Lo meto adentro? No. ¿Tiene la misma raíz? ¿Surge de la misma manera que una norma constitucional? No. Por eso no lo puedo igualar. Exactamente. Entonces, forma parte de ese bloque de constitucionalidad federal que tiene la misma jerarquía, comparte la jerarquía con la Constitución, la complementa, no la contradice. Porque el constituyente, yo sé, esto es una ficción, saben que hay infinidad de normas que la contradicen. El constituyente dice, no resulta contraria a ninguna norma de la primera parte de la Constitución. La Corte la primera vez que habló de esta ficción de test de comprobación que dicen que hizo el Convencional Constituyente, entre nos, no lo hizo en el caso Montes. Claro, el problema es que todos los días tengo que prenderle una vela para creerme que hay un test absoluto de comprobación. Es materialmente imposible que los regímenes sean absolutamente compatibles. No te das el caso. Exactamente, es imposible, pero bueno, eso ocurrió. Entonces, cuando digo ese bloque, la distinción es, ¿tiene la misma jerarquía? Sí. ¿Tiene la misma raíz? No. Pero lo que no puedo hacer, como también en algún momento algún voto en disidencia de la Corte, de la integración anterior, había sostenido, no puedo sostener, teniendo en cuenta la letra del 75 inciso 22, que los tratados internacionales de derechos humanos tienen una jerarquía menor a la Constitución Federal. Porque el constituyente fue claro y lo aclaró en ese momento, en esa norma específica. Por lo tanto, hoy tengo que decir que, y ahí yo puse una preguntita, existe un derecho constitucional de primer rango integrado por la Constitución Federal y otro de segundo rango integrado por los tratados internacionales de derechos humanos. No. No quiere decir que con esto nos salvamos. Con esto tenemos un problema serio todo el tiempo. Problemas solucionables a través de la interpretación judicial. Digo, tenemos temas de interpretación. Lo que no puedo decir es pongo uno por arriba de otro porque la regla que eligió el constituyente fue esa. Nosotros tenemos una constitución con una regla, la regla de validación específica del derecho internacional de los derechos humanos. A mi juicio, repito, la reforma más profunda que se formuló. Y la que saca un problema muy grande de encima, que era permanentemente estar analizando si un tratado de derechos humanos estaba por debajo de la Constitución, si lo aplicábamos o no lo aplicábamos, con todas las chicanas que se daban cada vez que uno quería aplicar una norma de derechos humanos. Y además con la interpretación de Vanossi que decía que los tratados estaban por debajo de las leyes, con lo cual, y era lo que aplicaba la Cancillería Argentina durante años. Cada vez que invocábamos una norma de derechos humanos, nos abuchaban. Eso nos sacó un problema. Bueno, y la solución es esta. La solución es específicamente decir a dónde va y va el texto constitucional. Por eso yo siempre hago mucho hincapié, a mí me resulta, estoy media obsesiva con las 4 coordenadas, porque cuando se interpreta, ya la otra vez cuando hablamos de otro tema, creo que también lo dije, cuando se interpreta mal la forma en la que conviven los dos sistemas, tenemos la suerte de que el constituyente nos dijo algo ahí. Entonces tenemos que ir a fijarnos esas 4 coordenadas. Hay otras constituciones, como hay constituciones europeas, que dicen
que el derecho internacional de los derechos humanos está por arriba de las constituciones del país. Entonces, y ahí ya tenés otra regla, porque ahí tenés supremacía del derecho internacional de los derechos humanos por sobre el derecho local, que es una cosa absolutamente distinta. En Argentina tenés la regla y tenés la regla de convivencia, por lo tanto, no puede existir, esto no es que es una idea de Ferreira de si existe una validación superior o no. Hubo, les repito, disidencias en votos de la Corte en donde durante un tiempo se sostenía que el derecho internacional de los derechos humanos tenía un segundo rango. No formaba ese bloque de constitucionalidad federal, no lo veía. Últimamente, obviamente, esto afortunadamente no ocurre. Además, algunos hasta sostienen que tiene una jerarquía superior, que con el control de convencionalidad en realidad estás asumiendo otras cuestiones que son externas, inclusive la soberanía, como pueden ser los precedentes de la Corte Interamericana o a una jurisprudencia de la Corte Interamericana. Claro, aquellos que sostienen que el control de convencionalidad impacta en ese sentido, están trayendo el precedente, que esto lo vimos cuando analizamos Carranza-Latrués, está trayendo el precedente de la Corte Interamericana aplicado irreflexivamente y no merituando que la Constitución es otra cosa. O y sea la que pertinencia por ahí del arriba no caso puede venir. y la pertinencia del caso. Es todo otro desafío hoy interpretar esta regla con el impacto del control de convencionalidad, con la jurisprudencia de la Corte en materia de control de convencionalidad a día de hoy. Cuando vimos Carranza-Latrués, creo que lo vimos hace un mes, esto ya, ¿no? Vimos eso. Me enrolo en un sistema donde todo lo que me dice la pauta interamericana, diría yo, lo tengo que aplicar en forma irreflexiva y no miro el 75 y 22 en algunos aspectos. Sí, ¿qué me querías decir, Pablo? Por alguna razón uno puede modificar la Constitución en determinadas condiciones, según dice allí, pero no se podría modificar los pactos internacionales, porque ya están como están. Entonces eso parecería como que da un rango superior a los pactos internacionales. No, en realidad los pactos internacionales, el Estado tiene facultades tiene reservas interpretativas, sí, y tiene la posibilidad de renunciar. Sí. Ojo, el 75 inciso 22 también te establece un mecanismo grabado. Sí. Porque tampoco es que les consagro jerarquía y después salís como querés, ¿no? Supongamos que se firme un pacto internacional que después tenga alguna cosa que puede ser considerada inconstitucional. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo que se firma un pacto internacional? Claro, el país puede firmar un pacto internacional que tenga cláusulas que no condicen con la Constitución argentina. En teoría, prevalece la Constitución Federal. Por eso es relevante que la Constitución sea la Constitución Federal. Vos no me hablas de un tratado internacional de derechos humanos, o me hablas de un tratado internacional de derechos humanos. No, hay tratados que son derechos humanos. ¿De qué pacto, qué tratado me decís? Alguno hipotéticamente afirmar sí, pero que en algún artículo contradiga de derechos humanos y aprobarlo con los 2/3 de cada una de las cámaras, si no, no tiene género. Exactamente. En eso me refiero. Cualquier otro tratado, por eso es relevante que yo conserve respecto del resto de los tratados la jerarquía superior de la Constitución respecto de los demás. Y para que tengan esa jerarquía, tiene esta validación interna que establece el 75 inciso 22. Con esta regla, presupone que se analiza y que no puede contrariar ¿qué? La parte dogmática de la Constitución. No puede afectar esos derechos reconocidos. Que esto ocurra, no es que no ocurra. Bueno, entonces dijimos que tienen la igual jerarquía normativa, pero tienen diferentes raíces esas reglas, son distintas. Por eso no puedo decir que una está dentro y otra está afuera. Allí pusimos fuente nativa y fuente extranjera, exactamente. La fuente nativa de la Constitución Federal es el poder constituyente. Ya sabemos, originario o derivado. El poder constituyente originario, el que da la primera Constitución, el poder constituyente originario y el derivado es el poder reformador. Acuérdense que nosotros en nuestro sistema tenemos esa regla de reforma del artículo 30 que, más allá de algunas circunstancias históricas en términos de cómo se interpretó esa regla, lo cierto es que si yo hoy leo el artículo 30, que sigue igual en el texto de la Constitución histórica, dice esta Constitución en todo o en parte puede ser reformada. Es decir, que ya el constituyente originario me dijo todo esto que yo sanciono, si cumplís con este procedimiento agravado, lo vas a poder reformar.
estableciendo ese tipo de regla. La fuente, esa es la fuente nativa, todo lo que decide el constituyente, todo lo que tengo adentro de las 129 reglas de la Constitución Federal. Ahora, los tratados internacionales tienen una fuente extranjera, distinta, un mecanismo también diferente. ¿Por qué? Porque en el marco de un tratado, los estados, ¿qué hacen? ¿Adhieren o no? ¿Con reserva interpretativa o no? Por eso no puedo decir, sé que se escucha mucho, por eso Ferreira hace mucho hincapié en esto, están adentro de la Constitución Federal. No, tienen jerarquía constitucional. Si no, hubiera dicho, se incluye, se anexa, lo que fuere. Perdóname si digo esta sola cosa. Sí tenemos que reconocer el efecto de ampliación del plexo de derechos que generó la jerarquización constitucional de los tratados. Es decir, yo sí sé que encuentro hoy muchos derechos que no voy a necesitar incorporar en una reforma constitucional leyendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo que quiera, o la Convención de la Tortura, lo que sea, incorporando ahí. Con la misma, lo irrelevante es la jerarquía. Decime. Es que lo paradigmático no contradice, en realidad. Puede ser que en alguna norma no se esté dando el cumplimiento, como fue el caso de la norma de instancia, que, bueno, la Corte lo salvó y bueno, está interpretado, pero bueno, en realidad paradigmáticamente hay coincidencia con la Constitución, con los principios democráticos de nuestra Constitución. No nos olvidemos que los derechos humanos son esencialmente democráticos. O sea, no hay derechos humanos en un sistema que no sea democrático. Y universal, por eso. No, tal cual. Pero a veces, en el caso concreto, por eso la Corte echó mano de esa ficción. A veces, en algún caso, se ve que no son absolutamente compatibles. Obviamente, desde el objetivo, en esto que estás analizando vos. Derecho objetivo, exacto. Derecho por objetivo, eso. ahí puede ser. Exactamente eso. Bueno. Primer problema, dijimos, jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, más o menos lo hemos resuelto, dijimos, tiene igual jerarquía, diferente raíz. Y con esas coordenadas lo tengo que interpretar. Segundo problema que tiene el derecho constitucional como derecho objetivo es la famosa interpretación judicial. ¿Por qué tiene un problema? La primera pregunta que nos tenemos que hacer. Las sentencias que dicta, voy a utilizar a la Corte Federal porque es el máximo tribunal, las sentencias que dicta la Corte Federal, donde resuelve inconstitucionalidades sobre determinado tipo de norma, ¿forman parte del derecho constitucional? ¿Puedo decir que forma parte eso del derecho constitucional? Seguro que sí. Seguro que sí, se pone. ¿Qué les parece? Los precedentes que dicta la Corte, ¿forman parte del derecho constitucional? Yo creo que sí, porque eso se ha constituido como parte de la legislación, se consulta muchas veces para nuevos procesos y dictámenes. Porque si la Corte dice que algo es inconstitucional, y es la última palabra que tiene la Corte respecto a ese tema, parecería que tal vez ahí también hay una regla. Sí, es aplicable al caso, pero en definitiva en casos similares es difícil apartarse de esa decisión. De esa decisión, bueno. Pero si alguien se olvida de recurrir, quedó firme la constitucionalidad. Por eso hice la pregunta. Bueno, como regla general, como norma general, el derecho constitucional está integrado por reglas de la Constitución Federal y dijimos reglas del derecho internacional de los derechos humanos. Esas son reglas que yo las veo. Ahora, ¿puedo decir que la interpretación genera reglas? Bueno, yo diría, con carácter excepcional puede generar reglas. Vidal Campos fue uno de los primeros que habló de este carácter que tienen los precedentes de la Corte, sobre todo decía cuando declara la inconstitucionalidad de normas generales. Cuando la Corte se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de normas generales, y allí está fijando una doctrina, se está diciendo esto es lo que digo yo, por ahora, digamos, esto es lo que digo yo, y si bien en otros casos, yo frente a casos similares voy a aplicar la misma regla. Vidal Campos decía, allí hay una creación de una norma. Allí está la interpretación judicial, crea esa interpretación de normas. Recordemos que en nuestro sistema nosotros tenemos un tema allí, también en materia de interpretación. Los precedentes de la Corte Federal Argentina no son obligatorios para los tribunales inferiores. La Corte Federal ha desarrollado una teoría zigzagueante en términos de la obligatoriedad o no de los precedentes, y los últimos fallos que han venido
ido saliendo desde 1985 en adelante, así que hace bastante, hablan de algo que se llama la obligatoriedad atenuada de los precedentes de la Corte, que a mi juicio eso es una contradicción en términos, porque si algo es obligatorio no puede ser atenuado, estoy perdiendo fuerza. ¿Qué dice la obligatoriedad atenuada? Que los precedentes de la Corte emanan una autoridad moral. Ya empezamos, cuando empezamos a mezclar el derecho con la moral, ahí vamos mal. Tiene una autoridad moral. Una obligatoriedad moral de seguimiento tienen los tribunales inferiores. Ahora, si los dice la tesis de la obligatoriedad atenuada, si los jueces inferiores exponen argumentos distintos, que den una solución diferente al precedente de la Corte, con esos argumentos distintos pueden apartarse de la decisión de la Corte dictada en tal precedente sobre determinada cuestión. Ahora, yo la pregunta, que yo soy crítica de esta postura, porque creo que esta postura es otra gran ficción, ¿hay algo más sencillo que argumentar en contra para una persona, ya sea un abogado como un juez, argumentar en contra y buscar un fundamento? No quiere decir que sean los mejores argumentos, quiero decir, es muy difícil encontrar el argumento contrario, salvo que tengas limitaciones serias. Pero si no, no es tan difícil argumentar el contrario. Entonces, la teoría de la obligatoriedad atenuada, ¿qué me genera? La salida perfecta. Es decir, no, yo tengo otros argumentos, entonces dicto otra regla. Vamos al caso, a los temas prácticos. Cuando yo no establezco que los precedentes tienen es decir, cuando yo interpreto normas, el intérprete máximo me fija una doctrina y que resulta aplicable al caso, al precedente, es decir, mismos hechos, mismo derecho, misma solución, resulta lógica que esa regla se aplique. Esa regla sí tendría que formar parte del derecho constitucional. El problema que tenemos en Argentina es que la Corte nuestra elaboró esta doctrina de obligatoriedad atenuada. Por lo tanto, por ejemplo, ustedes se acuerdan el vaivén interpretativo en materia de tenencia para consumo personal de estupefacientes, que ocurrió con la Corte, que teníamos, pero empiezo antes, Capalvo, Montalvo, Basterrica y finalmente Arriola. Teníamos 5 precedentes que íbamos y veníamos. Arriola retoma Basterrica de alguna manera, porque aparte lo analiza 20 y tantos años después. El problema era ese. La Corte, ya sea la falta de seguimiento horizontal, la Corte de sus propios precedentes, o la falta de seguimiento vertical, los tribunales inferiores respecto de lo que diga la Corte. Ese es un gran problema que se presenta, porque entonces esa regla que establezca la interpretación judicial, aún como dice Ferreira, interpretándola en sentido restrictivo. Acordémonos que frente a las atribuciones del Poder Judicial, acordémonos que el Poder Judicial es un poder contramayoritario, que tiene este tema de representación, que le atribuyo una función específica, pero tampoco le puedo dar la posibilidad que a través de fallos judiciales, ¿qué haga? Me defina políticas públicas, me vaya ocupando, me legisle, que me vaya ocupando porciones de poder atribuidos a los otros, porque yo ya el engranaje lo estoy moviendo demasiado. La otra gran pregunta podría ser, bueno, bárbaro, y si los otros poderes no hacen nada, el Poder Judicial sigue firmando sentencias que saben que no se ejecutan. Es un gran problema, porque en realidad es un concierto esto. Esto no se puede ver de un lado solo. Bueno, el problema de no seguir los precedentes genera que en la práctica, ¿yo qué voy a tener que hacer? Si los tribunales inferiores no acatan el precedente de la Corte, voy a tener que seguir el caminito y la Corte, después de 8 o 10 años, vuelve a decir lo mismo. Entonces, es tan relevante que haya obligatoriedad de precedente a nivel vertical como a nivel horizontal, que la misma Corte cambie la doctrina cuando cambie el precedente. Yo les voy a contar un caso de la Corte norteamericana, que es el caso del aborto. En 1973 la Corte norteamericana dicta el fallo Roe vs. Wade, en donde por primera vez, es un fallo muy particular porque el presidente de la Corte norteamericana, de la Corte Warren, decide, en Estados Unidos el presidente de la Corte elige quién es el juez que va a escribir la opinión de Oriente, la opinión de la Corte. Y elige a uno de los jueces, ahora no me voy a acordar, siempre pasa lo mismo, me olvido el nombre, me digo que es Breuer, pero no es. Elige a un juez de la Corte que había sido abogado de clínicas durante muchos años, había trabajado como abogado de la famosa clínica Mayo norteamericana durante muchos años. Y lo elige a propósito, porque no le pide, porque si estaba analizando si el aborto era legal o no, si era constitucional que el aborto fuese legal,
y si existía ese derecho de la autodeterminación del cuerpo de la mujer, de decidir si podía interrumpir o no el embarazo, ¿qué decide el presidente de la Corte norteamericana? Escaparse de los dilemas morales. Porque el dilema moral tiene tantas opiniones como posturas morales podamos argumentar. Tengo que resolver este conflicto desde un punto de vista constitucional. Entonces, con una astucia relevante, elige al que le va a hacer un voto con un análisis médico de las implicancias de la interrupción del embarazo en determinado periodo. Entonces, si ustedes leen el fallo Roe vs. Wade de 1973 de la Corte norteamericana, van a ver que divide la gestación en 3 y establece en qué periodos la mujer puede decidir interrumpir el embarazo y en qué periodo no. Es un fallo técnico, absolutamente técnico. En 1973 legaliza la posibilidad del aborto, es decir, declara la inconstitucionalidad de las leyes que criminalizaban a los médicos que practicaban abortos en algunos estados norteamericanos. Muchos años después, en la década del 80, llega otro precedente a la Corte norteamericana que se lo denomina, es el caso Casey o Planned Parenthood versus Casey, que es una corte diferente, es una corte, si la corte de la década del 70 era una corte progresista y es la corte que venía en sintonía con la corte de la década del 60, que es la que reconoce los derechos civiles, en este precedente de la década del 80 en Casey, la corte conservadora o más restrictiva en materia de derechos tiene que volver a resolver la misma cuestión. Llega al mismo caso, es decir, por un mismo tema, mismo conflicto de derechos, dicen, dígame de vuelta si conserva el precedente de Roe vs. Wade o si lo revoca. Y si ustedes leen el fallo Casey, van a ver el esfuerzo monumental, monstruoso que hacen los jueces de la Corte norteamericana por decir, como ese precedente no lo puedo revocar, lo mantengo. Más allá de que ellos no estaban de acuerdo con la decisión de Roe vs. Wade. Pero dicen, como no puedo refutar el precedente porque no cambiaron las circunstancias que lo avalaron, pese a lo que opino, lo mantengo. En Estados Unidos la doctrina obligatoriedad de precedente tiene un sentido que se llama stare decisis, obligatoriedad de precedente, y lo hacen más allá. Pero nosotros cuando trajimos el diseño del sistema judicial en Argentina, yo siempre digo que en el Océano Atlántico se debe haber caído, cuando venían para acá, se cayó la obligatoriedad, para mí se cayó, estoy segura, se cayó la obligatoriedad del precedente. Si no, entonces, cuando criticamos el control difuso, cuando decimos el por qué, ¿no es llamativo que ese control difuso tenga obligatoriedad de precedente y que nosotros no? A nosotros nos falta una pata. A nosotros nos falta una pata, forma parte de mi tesis, así que para nosotros nos falta una pata. La solución es esa pata. Si no, es muy difícil de combinarlo. Porque si no, sí tengo el que cada juez interpreta como se le ocurre, fabuloso. Entonces voy deconstruyendo ¿qué? El poder de la interpretación de la Corte. De vuelta, mirándolo siempre dentro de una restricción del Poder Judicial. No el Poder Judicial que venga y me convalide y que me modifique una política pública o que me legisle, no. Sí, pero tiene un rol el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que resolver un conflicto. El Poder Judicial no puede decir esto no lo resuelvo. La autorrestricción tiene esa doble cara también. La autorrestricción es para no invadir poderes, pero no para no cumplir con atribuciones propias. Entonces, el gran problema de la interpretación judicial es creación y realización, es decir, hay un poder que crea las normas constitucionales, que es el poder constituyente. Y luego la realización está vinculada con ¿qué? Con el acatamiento de esas reglas. Y ahí participa el Poder Judicial. Participamos todos, si decidimos acatar y cumplir las reglas, y participa específicamente el Poder Judicial. Por eso es relevante si las resoluciones que dicta la Corte Suprema forman o no parte del derecho constitucional. Entonces Ferreira concluye que sí forman parte, con carácter excepcional, cuando inapliquen normas generales, cuando declaren la inconstitucionalidad de normas generales. Pero con carácter restrictivo. Si yo digo que todo lo que crean que el derecho es únicamente lo que crean los jueces, yo estoy generando una modificación en la creación del derecho. En el ámbito del derecho constitucional, acuérdense que estamos en la caja del derecho constitucional. El derecho constitucional tiene una característica diferente del derecho civil, del derecho laboral, de lo que fuere. Porque es el que me da la estructura, la base de todo el edificio. Y porque tiene una forma de nacimiento distinta. El derecho constitucional nace a partir de reglas específicas que tiene la misma Constitución. Digo porque no tenemos originales, nosotros ya tenemos Constitución. Entonces necesito modular
de esta manera. ¿Por qué también es relevante que yo admita que por vía de interpretación constitucional puedo crear normas, pero lo tengo que hacer con carácter restrictivo? Porque en muchas oportunidades, a partir de la interpretación constitucional, pueden pasar dos cosas. Que yo construya ramas del derecho constitucional. Voy a poner varios ejemplos de fallos que dictó la Corte Federal que todos conocemos. Primero, dos grandes fallos de creación de normas, de creación de garantías. Siri y Cot. 1957, Siri crea la Corte la acción de amparo individual contra actos u omisiones de autoridad pública. ¿La saca de dónde? ¿De la galera? No, del artículo 33. Dice, y de esa gran máxima, ¿se acuerdan que ese adagio tiene una versión romana y una versión norteamericana? Los romanos, que son más líricos, dicen, si no hay, donde hay una acción, tiene que existir un derecho. Los norteamericanos, que son mucho más prácticos, dicen, si no hay una acción, no hay un derecho. Es decir, que si yo no puedo ir con una garantía, no tengo la herramienta, no me sirve que vos me declares nada. Otra de las grandes inquietudes que tiene Ferreira en estos colores primarios es: ¿el derecho constitucional tiene que ser solamente declamativo? ¿Puedo decir que el derecho constitucional es declamativo? ¿O el derecho constitucional está integrado por normas que tienen fuerza operativa y que emanan esa fuerza normativa? Primero, ¿son normas? ¿El derecho constitucional está integrado por normas? Sí. ¿La Constitución está integrada por normas? Sí. ¿Tienen fuerza normativa? ¿Tienen carácter coercitivo? Sí. Si yo dejo que sean declaraciones, son catálogos de ilusiones las constituciones. Hoy lo vemos distinto, porque las constituciones, a partir de las reformas operadas en el mundo en el siglo XX y en el siglo XXI, y a partir del fortalecimiento de los mecanismos a través del derecho internacional de los derechos humanos, hoy vemos que ya eso no es tan declamativo. Las categorías de derechos operativos y programáticos, histórica, está diluida absolutamente. Por el tema de, yo no puedo seguir declarando derechos que después no voy a poder reconocer. Porque, ¿qué estoy haciendo? Estoy deconstruyendo el derecho constitucional. Eso se llama uno de los reflejos de los procesos de desconstitucionalización. Yo declaro y después no doy la herramienta, no reconozco, entonces en definitiva voy erosionando esa fuerza normativa que tiene que tener, que la tiene la Constitución. De vuelta, el primero que habló de la fuerza normativa de la Constitución fue Germán Vidal Campos. Digo, ahí, la Constitución tiene fuerza normativa, no es un catálogo de ilusiones. Dije que teníamos ejemplos de construcción a partir de la interpretación judicial. Dije Siri y Cot. Cot, 1958, crea amparo individual contra actos o omisiones de particulares. Más cercanos en el tiempo tenemos, por ejemplo, en el año 2009, en el caso Allavi, donde la Corte crea la acción colectiva en protección de derechos individuales homogéneos. Vulgarmente se los denomina acciones de clase. En realidad, en rigor, la acción de clase demanda de una normativa específica, pero allí la Corte, en Allavi, el 24 de febrero de 2009, dice: cuando están afectados intereses individuales homogéneos, yo necesito una acción distinta. No me sirven las otras acciones que tengo del Código de Procedimientos. Y el Congreso, como de costumbre, no dicta la ley específica en materia de acciones, de este tipo de acciones colectivas. Por lo tanto, yo resuelvo este caso aplicando estas reglas. Y le pido al Congreso que dicte la ley. 2009. ¿Dictó la ley el Congreso? No. ¿Cómo resuelven los jueces los casos de acciones colectivas? Con el considerando 19, 20 y 21 del fallo Allavi. ¿Es bueno eso? No. Porque eso es insuficiente. Pero hago esta juxtaposición yo. De la misma manera que criticamos el activismo judicial, acordémonos también de la inacción del legislativo. Acordémonos de las dos cosas, porque ahí había una exhortación y no se cumplió. Dije de construcción, esos son casos. Otro gran caso de construcción, en el año 2005, cuando la Corte dicta el fallo Simón, que es el que declara la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida y de punto final. Ahí está trayendo toda una pauta del derecho internacional de los derechos humanos, más allá de las posturas que se pueden criticar respecto de la interpretación o de las posturas diferentes que hubo doctrinariamente respecto de esto. Lo que sí tenemos que decir es que en ese caso está diciendo: yo aplico esta interpretación emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre esta base declaro la inconstitucionalidad de estas dos leyes. Y abrió el camino a todos los juicios de la verdad y todo lo que nosotros conocemos hoy. Casos en los cuales deconstruyó la Corte a través de la interpretación normas constitucionales.
Hubo un caso que no es un fallo, sino fue una acordada, que es la acordada de 1930, que es uno de los elementos más nefastos de la Corte, de la historia de la Corte Federal. ¿Se acuerdan? La acordada del año 30, que convalidó algo tan espantoso como la doctrina de los gobiernos de facto, es decir, le dio un cheque divino en blanco espectacular, diciéndole, bueno, es verdad, ustedes asumen el poder de esta manera, estupendo, hagan todo esto y estas cosas que hagan sobre la base de esta doctrina van a ser legales. Y acuérdense que ahí había una forma de restarle jerarquía al derecho constitucional, porque esas reglas que emanaban de ese gobierno de facto estaban por arriba de la Constitución Federal. Y lo hizo, la piedra angular fue la Corte, en la acordada del año 30. Acordémonos que después en el año 1943 hubo otra acordada de caracteres similares. Y en fallos, en donde también de alguna manera críticamente se establece que hubo una deconstrucción de esa regla constitucional, Ferreira cita, parte de su tesis doctoral también, cita el caso Fait. Recordemos que en el caso Fait la Corte resolvió por primera vez en la historia mundial, diría yo, y digo bien, la nulidad de una norma contenida en la Constitución. ¿Vieron? Tenemos como es el dulce de leche, el colectivo, la virome y la nulidad de una norma constitucional. Esa norma que es, porque yo hoy hablo ahí y la tengo, el 99 inciso 4, que establecía el nuevo acuerdo para los jueces de la Corte una vez que cumplieran 75 años. En el caso Fait se cuestionó, no voy a explicar el caso Fait porque todos lo conocemos, pero se cuestionó la constitucionalidad porque no formaba parte de la ley de necesidad de la reforma y del núcleo de coincidencias básicas. Por afuera de ello, la Convención Constituyente discutió, la votó, la sancionó, forma parte de la Constitución. Cuando uno de los jueces de la Corte, que es Carlos Santiago Fait, cumplió 75 años, inició una acción meramente declarativa para pedirle a los jueces, porque esas acciones tienen ese fundamento, despeje la falta de certeza. ¿Qué hago? Tengo 75 años. ¿Qué hago? No. Esta norma puede formar parte de la Constitución si no estaban habilitados para sancionarla. Por primera vez en la historia, el caso Fait da para un seminario entero. Por eso hago un mini resumen del caso Fait. Por primera vez la Corte dijo, no inconstitucional, dijo nulo. Ahora, dijo nulo con todo lo que ello implica dentro de nuestro sistema constitucional. Por eso Ferreira lo pone como un ejemplo de deconstrucción. ¿Puede la Corte decir que es nula una decisión del Poder Constituyente? ¿Derivado? ¿Lo puede hacer? Yo digo todas preguntas hoy. Porque lo vamos a... Sí, que lo hice yo, ¿sabes? Pero cuestionarlo desde el punto de vista cómo impacta esto en el ámbito del derecho constitucional. Les pongo un ejemplo práctico. Los jueces de la Corte siguen cumpliendo años. No es que cumplió solamente 75 Fait y después los demás no cumplieron. El segundo que cumplió 75 años fue Petraki, que cumplió 75 años hace 2 años. Entonces todos los que nos dedicamos a esto, porque ustedes saben que el sistema de control en Argentina es difuso con efecto interparte, salvo de casos muy excepcionales donde se puede considerar efecto erga pero es caso a caso. Con esta particularidad que esto no era una declaración de inconstitucionalidad, sino una nulidad, pero en realidad aprovecha que la plata es una cosa, un lindo objeto de estudio. Cuando Petraki cumplió 75, yo cuando explico esto en las clases les digo, como sé los años de los jueces de la Corte, digo, los chicos, no es que yo voy al cumpleaños de los jueces de la Corte, es que uno les resulta relevante para saber cómo hago. El primero no fue Petraki, el primero que cumplió 75 años fue Belucio. Como Belucio había firmado la sentencia de Fait, Belucio renuncia cuando cumple 75 años porque dice, yo no me puedo aprovechar de una sentencia que yo mismo firmé. También único en el mundo. Yo no me aprovecho de esto, me voy. Cumplí 75, me jubilo, me voy a mi casa. Segundo que cumple 75 años estando en la Corte es Petraki. Nos dedicamos a esto y decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué va a hacer? Bueno, Petraki no hizo nada. Unos abogados penalistas que tenían sentencias firmadas por Petraki, ¿qué hicieron? Dijeron, esa sentencia no reúne la regla de la mayoría, ese juez no puede votar, no puede firmar, porque ese juez no tiene el acuerdo del Senado que dice el artículo 99, inciso 4. Se solucionó hasta el día de hoy con una medida cautelar y quedó ahí. Ahora tenemos otros jueces que van a cumplir 75 años. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, una anunció que se jubila. Sí, cuando cumpla 75, pero después tenemos nosotros que van a cumplir. Pero además esto es un problema que vamos a tener siempre. Más allá de que me digan, no, hay alguna interpretación que dice en realidad es porque él había jurado con la Constitución anterior, fabuloso.
Pero yo tengo un precedente que dice que es nulo lo que dijo el poder constituido. Perdón, el poder constituyente. Por eso Ferreira lo remarca, es el caso de deconstrucción. El impacto que generó esto. Más allá de que tenemos, yo siempre les traigo el caso de lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy se solucionó de esta manera. Por eso todos cuando sabíamos que cumplía 75 años decíamos, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, ¿está mal lo que plantearon los abogados penalistas? No. Porque de alguna manera querían saber, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Firmo o no firma? ¿Cómo lo solucionan? Bueno, entonces, ese impacto de la interpretación judicial, dijimos, limitada, restringida, puede ser un análisis o construcción, o puede ser una destrucción del objeto del derecho constitucional, de esas reglas que forman parte de la Constitución Federal y del bloque de constitucionalidad federal. Entonces ahí tenemos que ir también con cuidado tratando de identificar las reglas. Bueno, vamos a pasar al segundo. Este era el primer objetivo que cumplíamos, y analizar el derecho constitucional como un derecho objetivo. ¿De qué está integrado? Con los dos grandes problemas, jerarquía e interpretación judicial, que no son problemas de resolución sencilla. Sobre todo la interpretación judicial es algo inherente a las preocupaciones del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el lenguaje de las normas no es un lenguaje absolutamente claro. El lenguaje, sobre todo el lenguaje jurídico, por más técnico que sea, implica vaguedad. Y sobre todo, diría yo, en el caso de las normas constitucionales. ¿Por qué? Porque las normas, ya te dejo, Pablo, porque las normas constitucionales tienen que ser lo suficientemente abiertas, porque no es lo mismo una norma constitucional que una norma de una ley o un artículo del Código Civil o una ley común, porque la Constitución tiene esencialmente vocación de perdurar y tiene por objetivo regular otro tipo de situaciones. Que para eso está la ley común, está para otro tipo de cuestiones, pero las ocupaciones de las normas constitucionales son otras, son distintas. Tiene que tener un lenguaje más abierto. Algunos consideramos que debería ser más llano todavía cierto lenguaje de las normas constitucionales. Cuando vimos en la diplomatura, cuando analizamos la Constitución de la Ciudad Autónoma, ¿se acuerdan los que estuvieron? Que reflexionábamos sobre si esas constituciones que son demasiado técnicas acercan o alejan al ciudadano de la comprensión de nada más y nada menos de los derechos que tiene y de a quién se los puede reclamar. Entonces, la vaguedad del lenguaje es uno de los problemas de los cuales se encarga el derecho constitucional y viene de la mano de esta interpretación constitucional. Es esencial al problema de interpretación constitucional la vaguedad. Por eso es muy importante que la interpretación judicial tenga cauce. Porque si le agrego interpretación judicial ilimitada en términos de construcción sin límites con la vaguedad del lenguaje, puedo invertir la forma en la que diseño el poder y la forma en la que diseño las atribuciones del poder. Entonces voy a parar en lo que Ferreira remarca más de una vez en el texto que estamos comentando hoy, en la judicialización absoluta de todo conflicto y el denominado gobierno de los jueces. Los jueces determinan definiendo todo. Y el sistema no está diseñado para eso. Recordemos siempre que los sistemas jurídicos son sistemas lógicos. Están diseñados y diagramados desde la lógica. Yo sé que esto parece a veces como una ficción que uno dice, pero no es así. Un sistema de normas es un sistema lógico y se tiene que analizar desde la lógica. Cuando yo digo que, cuando empezamos hablamos de las dos pautas de interpretación, los derechos sobre la pauta del principio en favor de la libertad, de la pauta del principio de legalidad del artículo 19, y las atribuciones o la distribución de poder sobre base de la regla de la competencia, esto también forma parte de la lógica. Yo no puedo interpretar nunca una atribución de poder sobre la base de la inversión que hace el principio de legalidad, porque no hago un sistema de frenos, hago un sistema sin freno, un sistema ilimitado. Y el poder ilimitado esencialmente lo que hace es no dejar de desarrollar absolutamente nada. Las constituciones son diques de contención al poder. Esencialmente, además de ser cartas en las cuales se reconocen las libertades, pensemos en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, aquella, la primera, que nos dice primero que somos ciudadanos, porque nos dice que no somos más súbditos. También parece lírico hoy, pero hay que decirlo. Porque ese ranking distinto que nos puso en otro lugar.
Y desde ese momento hasta el día de hoy, siempre el dique son estas normas. Por eso será, o para muchos es tan relevante, el estudio en estas tres dimensiones del derecho constitucional. ¿Para qué me sirve el derecho constitucional? Y para saber para qué me sirve, tengo que saber identificar. Bueno, entonces, derecho constitucional como derecho objetivo, ya vimos cómo estaba integrado, cómo funcionaba y qué problemas nos presentaba esta integración Constitución Federal y bloque de constitucionalidad federal y la pauta de la interpretación judicial. El segundo tema que íbamos a abarcar era incorporar al derecho, o el segundo color primario que identifica Ferreira, el derecho constitucional como un derecho subjetivo. Es decir, la noción del derecho constitucional vinculada con el reconocimiento de derechos subjetivos. Y aquí incorporamos a los derechos individuales, a los derechos colectivos, a los derechos difusos, es decir, a todos los derechos. Cuando yo hablo del derecho constitucional como un derecho subjetivo, a muchos les debe venir a la cabeza que en muchos aspectos, por una costumbre, se genera una identificación semántica entre lo que es el derecho constitucional o los derechos constitucionales y los derechos fundamentales. ¿Les parece esto o no? Que cuando hablo de derechos constitucionales, hablo de derechos fundamentales. Sobre todo en los últimos años. Cuando hablamos de derechos constitucionales, hablamos de derechos fundamentales. Es interesante hacer esta distinción de llamar al derecho constitucional ya hoy, que es lo que una de las propuestas de Ferreira en este segundo color, llamarlo derecho fundamental, porque si no yo confundo el objeto con el derecho de esta ciencia. Obviamente que son derechos constitucionales. Si yo abro la Constitución Federal, yo tengo una serie de derechos constitucionales. Tengo derecho constitucional a trabajar, derecho constitucional a ejercer y a realizar una actividad lícita o industrial lícita, a asociarme con fines útiles, a expresar libremente mis ideas por la prensa sin censura previa, a tener propiedad. Hablan del derecho que quieran. Derecho a la información, ambiente sano. Lo que ustedes quieran, derecho al medio ambiente, derecho al consumidor, lo que quieran. Ahora, también esos son derechos fundamentales, porque forman parte de este plexo de normas esenciales que consagra la Constitución Federal. Ahora bien, los derechos fundamentales son los que el Estado define constitucionalmente nada más. ¿Solamente son derechos fundamentales los que tengo plasmados en la Constitución Federal? ¿O tengo otros derechos fundamentales? Los tratados internacionales. Nosotros tenemos carácter bifronte en este sentido. Tenemos, y con el shift de que además les ponemos jerarquía constitucional. Tenemos misma jerarquía, distinta raíz, pero forman parte de este derecho subjetivo, de estos derechos fundamentales que forman parte de este segundo elemento del derecho constitucional. Es decir, los derechos fundamentales, ya sea con raíz en la Constitución o con raíz en los tratados internacionales de derechos humanos, forman parte del derecho constitucional. Desde el punto de vista jurídico, estos derechos que se reconocen derechos subjetivos son prerrogativas que yo les reconozco a los individuos, ya sea en forma individual y en materia de derechos colectivos en forma de grupo. De grupo de pertenencia, acuérdense de los grupos, ya sea consumidores, usuarios, habitantes, en el caso de los derechos del medio ambiente, los derechos que les reconozco a los grupos de los sujetos históricamente discriminados, a ellos que les debo una protección diferenciada que la Constitución consagra. Ahora, desde el punto de vista también jurídico pero constitucional, estos derechos fundamentales tienen un carácter bifronte. Sirven para reconocer prerrogativas y facultades a los ciudadanos y están dirigidos. Primero los reconoce ¿quién? El Estado en favor de los ciudadanos. El Estado los hace nacer, pero el Estado también se somete frente a esos derechos fundamentales. Es decir, si bien me reconoce prerrogativas el Estado está integrado en el cumplimiento de esos derechos. Por eso tiene este carácter bifronte. El Estado me los da a través del mecanismo específico que tenga cada Estado en particular, en este caso a partir de la norma constitucional que los reconoce, y el Estado también es sujeto pasivo y tiene que cumplirlo. Y aquí distingo las tres generaciones de derechos, que implican responsabilidades distintas para el Estado y mecanismos distintos para el Estado. Los derechos de primera generación, ¿se acuerdan? Los civiles y políticos, son donde yo al Estado le pido prácticamente nada. Le digo, reconocer la libertad, reconocerme como ciudadano, reconocerme los derechos individuales y abstenete. El famoso Estado gendarme. El Estado no quiero que intervenga, quiero que únicamente voy a reivindicar los derechos esenciales, lo que no tenía nadie.
Con el siglo XX comienza el cambio, es decir, cambio rol del Estado. Ya el Estado no lo quiero que esté atrincherado en el rol del Estado gendarme, que lo que tenía que hacer era abstenerse. ¿Se acuerdan que esto viene, o casualidad, viene de la mano de la primera gran crisis mundial de 1929, el crack de la bolsa norteamericana? Ese ideario de Estado liberal, de Estado no intervencionista, en crisis no sirve. Porque en la crisis, ¿se acuerdan la idea del Estado liberal, de la mano invisible del mercado, equilibra? Primero que no era invisible, que tenía identificación la mano invisible del mercado. Y claro, y a veces no venía cuando tenía que venir, o venía desde otro lugar. Y además, no puedo perder el tiempo, supongamos que yo creyera en la ficción que la mano invisible del mercado en algún momento todo lo va a volver a su cauce. ¿Y en el medio qué hago? Desconozco derechos, y ahí la idea de derecho fundamental no está arraigada como hoy, ¿no? Pero en el medio, ¿qué hago? ¿Queda gente colgada del sistema? ¿Esperando que en algún momento se equilibre todo? ¿Puedo dejar que el devenir natural de los hechos determine en algún momento? Bueno, en algún momento volverá. El bienestar volverá a tener vivienda. Exactamente. Exactamente. Si hay cambio, es relevante porque pongo el eje en que el cambio vino de la mano de una política específica norteamericana. Lo pongo a propósito, porque pareciera que no fuera así. Con la crisis de 1929 impacta ese modelo y cambia. Y ese modelo es vino de la mano de la crisis, después se extendió. Cuando hay crisis yo no puedo decir que el Estado mire para otro lado. Es cuando más voy a necesitar al Estado. Al Estado ilimitado no. Al Estado que haga algo. Entonces al Estado le empiezo a pedir otra cosa. Y ahí nace la noción de bienestar general y nace la noción de que el Estado regule, reglamente, intervenga en determinadas cuestiones. Repito, en crisis lo va a hacer con más intensidad, en situaciones normales lo va a hacer de forma más replegada. Lo más difícil es que el Estado luego se repliegue, ya lo sabemos todos. Ya te dejo. Cuando nace esa nueva noción de Estado, también viene la segunda gran oleada de reconocimiento de derechos distintos. Los derechos de segunda generación. Yo al Estado ahora le pido otras cosas. No basta con ser ciudadano, tener derechos civiles, que no intervenga en mi propiedad. Ahora yo necesito otras cosas. Derechos económicos, sociales y culturales. Necesito, en materia de derechos sociales, que el Estado haga algo. Y ahí vienen los derechos de prestación. Entonces, que además que el Estado me debe una prestación. Exactamente. Y ahí viene cuando el Estado no solamente obligaciones de hacer o no hacer, sino obligaciones específicas de brindar una prestación. Y ese es otro rol que cumple el Estado en materia de este segundo rango de derechos. Repito, cuando hablamos de derechos de prestación también nos tenemos que acordar que viene con el correlato de la posibilidad de ejecutar, de posibilidad de hacerlos efectivos. De vuelta, vale que yo declare un catálogo de derechos estupendos y esos derechos jamás van a poder ser plasmados, voy a tener un problema de efectividad en mayor o menor medida. Hoy la visión en materia de reconocimiento de derechos fundamentales es que yo no solamente consagre catálogos de derechos, sino que esos derechos, el famoso reconocimiento efectivo en materia de derechos económicos, sociales y culturales que es una pauta que viene del derecho internacional de derechos humanos. Perfecto, usted suscriba todo, pero usted tiene que hacer algo, usted tiene que cumplir, usted tiene que diseñar programas. Esto dicho de una manera muy coloquial, si no, señor, no firme esto. Usted asume un compromiso, no de ponerlo en un cuadrito en la biblioteca, decir que soy estupendo, mirá lo que firmo internacionalmente. No. Ojo, viene la ejecución ahí atrás, viene la efectivización. Repito, parece fácil, pero no es fácil, porque atrás de todo esto tiene que haber partidas suficientes. Tengo que poder hacerlo. Pero entrar en esa segunda dimensión de derechos implica otro compromiso para el Estado. E implica también otras atribuciones para nosotros, atribuciones de exigirlos. Pablo, ¿qué me querías decir? Que no te voy a dejar hablar. Yo tenía algunas cosas, pero algunas has ido contestando en parte. ¿Viste? Adiviné. Sí, a mí me llama siempre la atención que existe el Estado y tenemos una cantidad de individuos que somos nosotros que tenemos obligaciones con respecto a cierto cumplimiento de normas y leyes, inclusive fundamentales. Pero hay algunas personas que a mí me parece que deben estar por encima del Estado porque no cumplen con esas normas, y también hay, a mi juicio, empresas, corporaciones que parece como que estuvieran fuera. Yo, digamos, como ejemplo podría poner
el tema que ya dijimos de derecho a la información, que muchas veces no hay forma de hacerlo cumplir. Por ejemplo, todos los archivos de la época en que hubo desapariciones que todavía no se pudieron hacer aparecer. O sea, son archivos gigantescos, múltiples en distintos lugares, pero no hay forma de que aparezcan. Esa es una. La otra es con respecto de las contaminaciones ambientales. Si tenemos una ley de glaciares que fue promulgada 2 veces, que fue vetada la primera vez, y la segunda vez parece como que no existiera, porque ni siquiera se reglamenta. Y la ley de bosques, que ya está reglamentada, no se cumple. O sea que estamos en un lugar donde parecería que cada uno cumple si quiere. A ver. No sé si cuadra esto en este momento No, la pregunta o es para otro yo día. lo contesto igual. Vamos a hacer que todo tenga que ver con todo. Eso tiene que ver también con, bueno, lo voy a enganchar con la fuerza normativa. Si tiene fuerza normativa, no tiene fuerza normativa. Sí, dale. Así hacemos el combo con sí. Hay chicas secuestradas por las tratas de prostitución que están desde hace muchos años encerradas en quién sabe dónde y no se hace nada para rescatarlas. Eso me tiene mal. Bueno, y es ley que empiezo por la última. Y es ley que hay que liberar. Empiezo por la última. El problema, a ver, solución frente al problema, solución no, es decir, consagración normativa específica en materia de trata. Tenés tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional que está ratificado por Argentina, elevados con jerarquía constitucional, y leyes específicas dictadas por el Congreso, que hicieron que en los últimos años, si bien es verdad, no estoy diciendo que está combatido ni nada por el estilo, sino que hay toda una política pública específica orientada hacia eso. Te pongo un ejemplo vinculado también con eso. Los casos de violencia familiar, no hablo solamente de violencia de la mujer, de violencia familiar. Los últimos años la Corte diseña una oficina específica donde van a ir a parar todos esos casos, donde uno hace las denuncias, donde a uno lo atiende un equipo multidisciplinario. Es el inicio del trabajo. Estas cuestiones de las que vos hablás tienen infinidad de aristas. Ahora, si yo te tengo que responder desde el punto de vista normativo, que no hay normas que las reglamenten, que establezcan mecanismos, sí hay. Ahora, el tema es implementarlo. No se está implementando, no es mentira, se está implementando. Lo que pasa es que no son problemas que se solucionan en forma automática porque no involucran a un único poder ni a un único grupo. Cuando hablamos de tratas, no hablamos solamente de que hay 4 o 5 personas que explotan mujeres. No hablamos únicamente del negocio de la trata. El negocio de la trata tiene vinculaciones con otros negocios ilegales todos. Narcotráfico. Exactamente. Es infinito. Cuando violencia, te fui al lado de violencia. Durante mucho tiempo, si vos tenés que hacer una denuncia de violencia, ibas a cualquier comisaría, te atendía cualquier persona. Y no estoy hablando mal de la persona que te atienda, sino que con herramientas no útiles en materia de contención psicológica y demás, faltaba que te dijera la culpa la tenés vos. ¿No? No había órdenes de restricción, no había un montón de cosas. En los últimos años, cualquiera puede entrar en el sitio web de la Corte y puede ver perfectamente cómo funciona. Repito, es la gota sobre la piedra, esto hay que ir construyendo. Hay soluciones. Cuando vos me hablas del cumplimiento de la ley de glaciares o me hablas de todo ese tipo de cuestiones, seguro. Yo les hago una pregunta. ¿Todas las normas que dicta el Congreso son constitucionales? ¿El Congreso dicta normas inconstitucionales? Sí, a veces sí. Pregunto. Sí, a veces sí. Primera pregunta, ¿todo lo que dicta el Congreso es constitucional? Sí, No se hasta declara que Se presume, bárbaro. ¿El Congreso dicta normas inconstitucionales? Yo creo que sí, porque por eso se analiza en la Corte Suprema y son Yo inconstitucionales. como soy extremista, digo sí todo el tiempo. Todo el tiempo. Se presumen constitucionales, tengo que hacer el mecanismo todo el tiempo. Porque transgrede esa norma. Ahora, yo dicto una ley. Nosotros hoy estábamos analizando la Constitución, pero no importa, él me lo bajó la ley. Yo tengo una norma constitucional que dice que puedo expresar libremente las ideas por la prensa sin censura previa. Y me establecen un tipo de censura para determinado tipo de espectáculo, o una censura no me permite publicar determinada idea, o no me reconocen el derecho de réplica, que es un derecho que yo tengo consagrado en un tratado internacional con jerarquía constitucional. Eso puede ocurrir. ¿Qué es lo relevante? Primero, lo importante sería que no ocurra. ¿Qué es lo relevante? Que haya un sistema que me permita... Que yo tenga la herramienta. ¿Y las herramientas qué son? Las garantías que yo tengo. ¿Y dónde están acá adentro?
bueno, pero en el caso de lo que citó Pablo, en la cuestión ambiental, además de que tratan ni que hablar por los tratados internacionales, etc., pero las dos leyes no solo que tuvieron un amplio consenso, sino que se basaron las dos en el artículo 41, que es un artículo nuevo que se luchó mucho para tenerlo. Por supuesto. Tenía todo el peso constitucional. No, pero yo no... Entonces, además de la garantía están las herramientas políticas que en función... Bueno, por eso dije que se involucran un montón de temas, pero si yo dije que hacía un análisis normativo, si me voy al otro análisis hablamos, no tengo problemas, Sí, pero quiero también terminar tiene que ver con definir con la esto. cultura judicial. Cuando nosotros empezamos a hacer las denuncias por trabajo esclavo, Ollarvide decía que era una infracción laboral. Y después, a medida que se fue insistiendo, se fue visualizando el tema. Y además tenés normas modernas que recogen este fenómeno. ¿Por qué no hablamos más de trata de blancas si hablamos de tratas de personas? Voy a leer un artículo de 1853. Porque todavía hay sectores políticos también que están peleando si abolicionismo o reglamentarismo. Es increíble. Seguro. Yo voy a leer un artículo que a mí me gusta leerlo, que es muy interesante, que es el artículo 15, que fue incorporado a la Constitución en 1853, que dice: en la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. Para mí esta es una de las únicas cláusulas pétreas que tiene la Constitución. Dice: nunca más se acaba de haber esclavos. Y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración, porque había todo un tema de si yo libero a los esclavos, ¿quién les paga? Igualmente les iban a pagar. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen y el escribano o funcionario que los autorice. Esta es una norma histórica de 1853, cuando se compraban y vendían, ¿qué? Negros. ¿Esta norma la puedo usar hoy? Sí. Compra y venta de personas. Compra y venta de ciudadanos chinos, como fue el otro día. Acá lo tengo. Miren qué avanzada. Bueno, ¿cuántas veces se utilizó judicialmente para el tema de trata? Exactamente, y acá lo tengo. Entonces, yo esta referencia a la Constitución histórica la tengo estudiada, porque sé que impacta cuando yo digo, esta norma la puedo usar hoy perfectamente. Tengo la pauta de los tratados internacionales, tengo las leyes más modernas en materia de trata que hablan del conflicto de la trata. Antes se hablaba de trata de blancas porque era determinado tipo de trata. Pero igual, al hablar de compra y venta de personas, y además no es raro que la Constitución dijese no solamente está prohibido, sino que hasta el escribano y el funcionario van a ser responsables. ¿Por qué dijo eso el constituyente de 1853? Porque se hacía todos los días eso. ¿Por qué cuando enuncia esa norma dice de ahora y para siempre acá no va a haber más esclavos? Acuérdense que la libertad de vientres la habían consagrado antes, y no terminaron porque se venía el aluvión de todos los que se querían liberar, entonces lo hicieron en etapas. Pero en realidad esta norma es absolutamente vigente, la puedo aplicar perfectamente hoy. Tengo la modulación más moderna del derecho del siglo XX y siglo XXI, 1853. No puedo tratar, ¿esta norma qué quiere decir? Que no hay esclavos, que el hombre es sujeto de derecho y no objeto. Eso también forma parte de los derechos fundamentales. Yo al hombre no lo puedo tratar como un objeto, sino que es el sujeto de derechos. Y si yo analizo normas de la Constitución histórica y normas de la Constitución reformada, vamos a ver que el paradigma que tiene la Constitución federal es el hombre es el centro como sujeto de derechos. De los históricos que estaban ocupados por la libertad y por arrinconar al Estado, y de los más modernos, cuando vos nombrabas el artículo 43, que está en el capítulo de los nuevos derechos y garantías, todo ese capítulo que entró en el 94, eran todos esos derechos. Yo siempre digo, el derecho le viene a poner un nombre a algo que ya pasó, porque el derecho siempre viene después. Primero es el hecho, y el derecho lo ve y le pone un sellito, una etiqueta y dice, esto es así, y de esta manera se va a regular. Pero el derecho también tiene que tener válvulas de escape. ¿Para qué? Para que todo aquello que después se llame de alguna manera también yo lo reconozca. Ejemplo, cláusula de los derechos implícitos. En 1853 no podían pensar en la firma digital, no podían pensar en la criopreservación de embriones, no podían pensar en que yo podía celebrar un contrato de una u otra manera, o podía tener derecho al medio ambiente sano. Si no teníamos el 43 y teníamos el 33, los derechos ambientales antes del 41, perdón, surgían del 33. Es la válvula de escape de una constitución escrita y rígida. Hoy la tenemos ampliada por el capítulo de nuevos derechos y por los 13 tratados internacionales de derechos humanos. Allí voy a leer un montón de derechos nuevos que tengo.
Y los que Argentina vaya suscribiendo y vaya, en su caso, además otorgando jerarquía constitucional, exacto. Y eso es la gran ventana enorme que se abre desde la Constitución Federal en el objeto del derecho constitucional. Pero ventana que tiene su puerta que se abre y se cierra, no es que es todo. Por eso yo hice este tema de si se incorporan o no se incorporan. Lo que vos me decís son problemas de implementación, y yo no quiero ser pesimista, pero eso va a pasar siempre. Por eso es tan relevante que haya mecanismos. Por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana, la iniciativa legislativa, la consulta popular, todos esos mecanismos que están ahí en la Constitución. Sí, la defensoría. Exacto, incorporando me quiero meter con la clase que voy a dar en otro curso, pero el día que venga a la diplomatura, pero todos esos mecanismos no están solamente para que, bueno, pongámoslo, la realidad los demandó. Que yo necesite participar de determinada manera es porque puede pasar eso. Puede pasar que les puse el ejemplo de las acciones de clase, puede pasar que desde el año 2000 en el Congreso siempre hay proyectos de acciones de clase y hasta el día de hoy nosotros no tenemos una ley. Y en el 2009 la Corte le dijo al Poder Legislativo, me hacen el favor de sancionar en algún momento porque hay conflictos de derechos colectivos, individuales homogéneos que no pueden ser resueltos con el amparo, sino que necesitan otra acción. Y no lo hizo. Suele ocurrir. Lo interesante desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista de la persona, del sujeto de derecho, esto es una reflexión mía, es el conocimiento de las herramientas que vos tenés. Cuanto más vos conozcas las herramientas que vos tenés, vos vas a poder reflexionar y vas a poder articular. Yo ya sé que no salís mañana y no te reconocen todo. Pero el desconocimiento generalizado de todo, que eso también forma parte, cuando veamos el tercer movimiento de esta dimensión de análisis, que es el derecho como ciencia, no me adelanto a la conclusión, pero ahí les voy a hacer una pregunta de qué les parece a ustedes, quiénes son los actores en el derecho como ciencia. ¿Sí? ¿No es una falta el hecho de que no se difunda para que el conocimiento llegue al destinatario? Pero eso también para mí es bifronte, también hay una apatía en algunos aspectos. Hay inacción, por supuesto, pero también hay una apatía cuando yo digo que el derecho constitucional tiene fuerza normativa durante mucho tiempo, y debe haber gente que todavía dice, bueno, pero está en la Constitución, y es bueno, debería ser al revés, porque es justamente todo lo contrario, está en la Constitución, es la norma que te valida todo el sistema. Es la norma, desde que vos la abrís, lees el preámbulo, la Corte reiteradamente dice es pauta interpretativa. ¿Por qué? Es verdad. El preámbulo es la vía de acceso a cualquier sistema. En cualquier constitución que vos abras, lo primero que te va a marcar el preámbulo es, bueno, ¿y acá adentro qué va a pasar? El preámbulo y el artículo 1, diría yo, que es que siempre te define forma de gobierno y forma de Estado. Pero el preámbulo se dice, bueno, acá nos va a importar la libertad, acá nos va a importar fomentar la inmigración, acá nos va a importar la igualdad, acá vamos a armar una república, acá nos va a importar la justicia. O no, acá nos va a importar abrir la Constitución de Paraguay y sabés que en la Constitución de Paraguay la propiedad tiene una función social. La Constitución te está diciendo otra cosa. Y además es un Estado unitario, Paraguay es un Estado unitario. Entonces ya sabés que es una cosa distinta, ni mala ni buena, distinta. Entonces por eso es relevante el estudio y el conocimiento. Seguro que el desconocimiento, pero yo también hago hincapié en que a veces hay como una bulia, una apatía, que no hay interés en eso. Espera que me la voy a dar primero una mano. Sí, en los casos que yo mencioné, digamos, tienen directamente que ver con los derechos fundamentales y con los derechos humanos. En el caso de la trata hubo hace menos de una semana un congreso acá en la ciudad de Buenos Aires, donde estuvieron todas las autoridades que entienden sobre este tema, fiscales, algunos jueces, gente del periodismo, sí, gente de funcionarios de organismos de la trata y todo esto. Y excepto la señora Diana Magia, que también estuvo aquí, el resto de las personas parece que hablan como si no supieran. Son gente que está en los cargos máximos en los distintos estamentos del Estado. ¿Como si no supieran qué? Como si no supieran de qué están hablando. Te digo, digamos, mi punto de vista como ciudadano que quiere aprender, participar, y por eso vengo a este seminario y todo, ¿no? Me da la impresión de que la gente está intentando mayoritariamente ocuparse de las chicas que se escapan de los lugares de encierro y no de ver cómo se liberan las que no se pueden escapar, que son la mayoría.
Entonces la misma que está encargada del albergue dice que ella no tiene suficientes clientes, como se suelen llamar, y que tiene espacio vacío porque no hay a quien hacer el tratamiento para volver a incorporar a la sociedad. O sea, eso significa que las chicas siguen estando donde estuvieron siempre y no fueron rescatadas. Entonces, creo que estamos como si fuera equivocándonos en el sentido en que se está orientando el presupuesto de la ciudad porque se busca, digamos, curar aquello que a lo que no se tiene acceso y no se busca prevenir o ni siquiera rescatar lo que ya está enfermo en la sociedad, que es todo ese sector que ya ha raptado gente y está encerrada. O sea, creo que es ahí donde hay que ver cómo se hace hincapié. El derecho de las personas que están ahí encerradas no se puede ejercer por ellas mismas. Entonces, cualquier persona que sea, no sé, un poco no olvidadizo, que no te digo que tenga la idea fija, pero que esté consciente de que hay gente que no puede defenderse ahí adentro, porque ellos están esperando que las chicas se defiendan solas, y eso es imposible. Sí, igual no creo que estén esperando que las chicas se defiendan solas. Creo Entonces que no están haciendo nada. No, lo que pasa es que no quiero ser indulgente con ese tipo de gente, porque no me interesa ser indulgente con ese tipo de gente, pero creo que es un problema, lo digo desde este lugar, yo no soy especialista en trata, ni me dedico a ese tipo de cosas. De defender algo, o sea, hay gente que hace 7 años que le escucho decir lo mismo y no ha avanzado nada en absoluto. Por eso, seguro, pero eso pasa en cualquier tipo de organización. Yo lo que te digo, te lo digo desde otro punto de vista. Es un problema sumamente complejo, que durante muchísimo tiempo no tenía ninguna herramienta legislada, específica, moderna. Bueno, tú ya leíste que desde el año... Sí, yo porque soy capciosa. Sí, sí. Fui y te busqué una norma en 1853, no, seguro. Después tenés todo ese tipo de normas. Todo lo que se empieza a hacer, A ver, nosotros estamos acá sentados hablando de este problema, ese es un problema gigantesco y es la punta del iceberg. Abajo de todo eso hay infinidad de negocios ilegales de los que te puedas imaginar. Yo lo entiendo, pero por eso tenemos jueces, tenemos... Pero hay una diferencia, me parece, porque nosotros estamos hablando mucho de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Yo creo que los derechos en la ciudad de Buenos Aires mayormente son cumplidos y que la gente conoce y tiene argumentos para reclamar. Sí. Hablemos de lo que pasa en La Rioja, Jujuy, Claro. Catamarca. A ver, es la misma constitución, pero son derechos ni por asomo se acercan a que son cumplidos, respetados y demás. Entonces, digo, es muy difícil hablar desde una situación desde la ciudad de Buenos Aires cuando tenemos medio país feudal todavía en la realidad. Exactamente. Aunque tengamos una única constitución. Aunque seamos un Estado federal. Aunque seamos un Estado federal. Sí, seguro. No. Yo eso lo recalco, desde luego. Lo que digo es esto. No es un tema que yo hoy puedo abordarlo perfecto, pero quiero terminar el tema, sino el que me invitó a decir, no contaste el último color primario. Chiste. Pero es un tema para hablarlo todo separado, seguro. Pero hay todo un tema de políticas públicas, de cuestiones de poder, de conflictos de poder, de decisiones políticas. Vos muy bien dijiste, hay muchas provincias que funcionan como feudos. En el feudo, el que manda es uno, los demás son súbditos, entonces el que está involucrado en esos problemas va a ser el mismo que el que tiene la decisión política, el poder de policía y lo que quieras. Entonces, los que han escapado de ese tipo de lugares en las provincias son cinematográficas los escapes y la forma en la que se realizó. Y sé que el prisma de la ciudad de Buenos Aires es un prisma de absoluto privilegio, lamentablemente, respecto del prisma de cualquier persona que esté en Jujuy, en Catamarca, en Formosa o en el segundo cordón del conurbano. Tampoco nos vayamos tan lejos. Exactamente, por eso digo. Ahora, lo que yo digo, porque hoy mi objetivo era otro, yo te entiendo las inquietudes que vos tenés, Pablo, yo también las comparto, yo pienso lo mismo. Ahora, hay otro tema que es si tenemos que tratar de ver algo de luz en todo esto, hoy estamos en términos de herramientas para poder hacer algo mucho mejor que lo que estábamos hace 15 años, no digo 30 años, 15 años. Hace 5 años igual no se cumplía nada, ni se buscaban las personas, se decía si tiene es mayor de edad, ya está, es porque quiere. O sea, eso es así directo y lo puedo decir con conocimiento de causa. ¿Y en el último tiempo qué ocurrió? No sé.
Hubo una ley que cambió tiempo, eso. pero la ¿Qué U, pasó? por ejemplo, hay gente que apareció sola y no porque la buscaron. O sea, se hace la denuncia, pasa un tiempo y después nadie hace más nada. Hay otra denuncia y se acabó. Se sigue con la otra. Y nunca se llega a nada. Y eso... Yo no creo que en todos los casos nunca se llega a nada. Yo lo que creo es que si hacemos ese tipo de generalizaciones, que en algún punto las puedo compartir, pero ese tipo de generalizaciones son injustas, con un montón de casos en donde con un esfuerzo monumental se logra algo. Y que no Perdón, sea mediático. que exista, por supuesto, que exista ese flagelo, que es una cosa demencial que existe ese flagelo. Que hoy en el barrio chino, hace 2 semanas, el barrio chino, no estamos hablando de... En el barrio chino, que hayan descubierto eso. ¿Y por qué lo descubrieron hoy? ¿Por qué los vecinos filman y denuncian y llaman por teléfono? Porque hoy conocen algo. Antes era... Primero antes no se participaba por, ya sabemos, miedo, no te metas, no digas nada, vos no viste nada. No necesito hacer referencias históricas. Cuando había operativos y racias y autos que pasaban a la noche y se llevaban gente, nadie escuchaba nada en ningún momento. Obviamente, cuando entraban a un departamento, allanaban un departamento, desaparecía el departamento, la familia o la gente que vivía, que era tu vecino, medianera de por medio, de un día para el otro no estaba más. Nadie se enteraba de nada. Todos los comentarios por algo será. O no. O por algo será, o mañana me vienen a buscar a mí. Cuando no hay ley, porque no, eso no es que no había ley. Cuando no hay ley, cuando no hay garantía, cuando no hay respeto a los derechos, cuando vos, bueno, hubo actos de extremada valentía en Argentina. En 1977, cuando viene la OEA a recibir denuncias en Argentina, la gente, que todos se creían, estaban comodísimos, que no iban a recibir ningún tipo de denuncias, también igualmente no comían vidrio porque a la gente que tenían detenida en la ESMA la trasladaron a Tigre, a una isla de Tigre para que no lo vieran, porque les mostraron la ESMA a la OEA. ¿Qué hizo la gente? Se quedó en su casa 1977 y 79 pasó esto. La gente fue a denunciar. Había cola. Cola para denunciar. Y los que son futboleros se van a acordar. Yo que festejaba el Mundial Juvenil. Exacto. Y había un relator de fútbol que decía. Y había un relator de fútbol. Vayan a decirle a la comisión de la OEA que... ¿Cómo somos nosotros? ¿Era Fernando Bravo ese que...? No, era Muñoz. Era Muñoz. José María Muñoz. Yo era muy chiquitita, pero me lo Fernando también bueno, pero yo me acuerdo de eso siempre. Y esa gente que terminaba de hacer la cola, hacía la denuncia y se tomaba un avión y se iba a vivir a Suiza, no, se volvía a su casa. Y esa gente superó ese miedo. Por eso, y en ese momento en donde sí, vos no sabías. Y corrió riesgos. Sí. Absolutos riesgos. En 1979 la Corte dictó un fallo que se llama Pérez de Smith. Es un fallo muy llamativo. ¿Qué pasaba cuando se presentaban los habeas corpus? Voy a terminar rápidamente esto porque termina mi último movimiento. Son las 7 en punto. Sí, sí, termino rápido. No, me tengo que ir a hablar del otro lado, así que te tengo que decir así. Dictó un fallo llamado Pérez de Smith. Cuando presentaban los habeas corpus por desaparecidos, el Poder Ejecutivo, el organismo al que era dirigido el pedido de informes, ¿qué hacía? No contestaba. Entonces la Corte nombrada por el propio gobierno de facto, podía seguir firmando sentencias, haciendo lugar a habeas corpus o pidiendo el pedido, sabiendo que el otro poder no contestaba. Podía exhortarlos a que cumplieran, ¿qué riesgo corrían? Si les decían, bueno, che, ¿por qué no contestan? O podía decir, sí, esto confirma que... Bueno, en 1977, en este fallo Pérez de Smith, la Corte hace algo, a mi juicio, notable. Por esto que les digo yo, jueces nombrados por el gobierno de facto, que frente al Poder Ejecutivo que no contestaba, dice, los oficios ustedes lo tienen que contestar. Que parece una cosa light. Parece, mirá, que se fijan que no contestan el oficio. No, les estaba diciendo, ¿me puede decir dónde está esta persona? Si está a disposición del Poder Ejecutivo, si no está... Bueno, y lo hace sobre la base de una doctrina que saca a la luz en ese fallo que se llama de los poderes implícitos de la Corte. Dice, la Corte tiene poderes para requerirle a los otros órganos que cumplan. Y esto era nada más y nada menos que decir dónde estaba una persona. 1970 nada menos que salvarle la vida. Exactamente. Bueno, iba a decir eso. Si lo pasaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, vos sabías que esa persona
Estaba en una lista, digo, estaba en una lista, pero estaba en una lista. Bueno, mismos jueces nombrados por el mismo gobierno de facto, y lo hicieron, que no eran jueces que vos decís eran paladines de la democracia, ¿no? No digo tampoco que no eran democráticos, digo que tenían esa afiliación de cómo habían llegado. Firmaron esa sentencia. Firmaron esa sentencia y lo hicieron. Lo mismo, y ni hablar de la gente. No pongo el ejemplo de la CONADEP porque la CONADEP era en democracia. Acuérdense que hasta 1984 había personas con régimen de libertad vigilada que todavía estaban semisecuestrados. Antes de que se hiciera el juicio en la Junta en el año 85, con un año de democracia había gente que todavía estaba. Por eso hice el ejemplo del año 77 y pongo el ejemplo de la Corte. Bueno, vimos a través de la pregunta de Pablo, fuimos a parar a esto. Ahora resumo el último movimiento, estos colores primarios y primarios y nos vamos. Dijimos, el tercero era cómo identificar al derecho constitucional como un discurso sobre el saber, sobre qué es lo que describe el derecho constitucional. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Para qué sirve? Bueno, primero el saber constitucional implica que voy a tener que conocer las normas que forman de esa Constitución Federal y de ese bloque de constitucionalidad federal que está integrado por los tratados. Saber quiere decir que esos enunciados prescriptivos o no prescriptivos, poder, no poder, que tiene la Constitución, tengo que conocer las implicancias, no solamente en términos de reconocimiento de derechos, sino las consecuencias que generan. Tengo que conocer también ese bloque de constitucionalidad federal, conocerlo. Ahora, si estoy hablando de un objeto de estudio de la especialización de esta rama, hablo de que hay un grupo de personas, estudiosos, que se dedican a esta ciencia, que van a tratar de estructurar este saber constitucional, partiendo de la norma, y no solamente partiendo de la norma, análisis de la norma, las consecuencias, las implicancias, la jerarquía, la contraposición, los problemas de lógica que puede haber dentro de un sistema, sino también van a tener en cuenta la ideología. La ideología que está subyacente en cualquier sistema normativo, sobre todo en cualquier constitución, no apunta solamente a una descripción de normas. La ideología importa ¿qué? La consideración de ciertos valores y la posibilidad de transformar la realidad a través de esa concepción específica. Entonces este saber constitucional no es solamente saber la norma, tener o no o contrastar determinadas posturas ideológicas. Luego también este saber constitucional está integrado por la teoría constitucional o la dogmática constitucional. Todas las teorías, la teoría de la supremacía, la teoría del orden jerárquico, la teoría de la fuerza normativa de la Constitución, son todos elementos que me permiten identificar el objeto de estudio como una ciencia específica, con elementos específicos que me lo identifiquen y me lo distingan de otro tipo de ciencias. Otro elemento de este saber constitucional es el derecho comparado. ¿Por qué es relevante el derecho comparado? Y cada vez es más relevante el derecho comparado. Porque a través de buscar simetrías y asimetrías con otros sistemas jurídicos, ¿nosotros qué podemos hacer? Construir también nuestro derecho constitucional. Elaborarlo de una manera distinta. Imaginen el impacto del derecho internacional en el derecho interno. El reconocimiento de una serie de garantías, por ejemplo, el amparo, que es tributario del derecho comparado, más allá de que en nuestro caso nace a partir de una sentencia judicial, pero por ejemplo todos los derechos colectivos, una serie de derechos modernos, la acción de habeas data, que es la acción de protección de datos personales, es una acción tributaria del derecho comparado. Toda la estructura de derechos de incidencia colectiva o los derechos del consumo, se ha tomado en muchos casos el modelo del derecho brasileño y también el modelo de derecho español. Entonces, es muy interesante el estudio del derecho comparado, pero siempre hay que tener en cuenta tres pautas. Yo puedo hacer un análisis, ya sea científico del derecho comparado, teniendo en cuenta para qué, es decir, el problema de la función, para qué hago la comparación, por qué, para qué lo hago, bajo qué método, con qué metodología lo hago, y qué busco cambiar con eso. Yo tengo que saber estos tres pilares. Si yo no identifico esto en el análisis comparativo, voy a llegar a soluciones, esto es de un rigor científico, no voy a llegar a soluciones equivocadas. Ejemplo, cuando nosotros comparamos sistemas parlamentarios y sistemas presidencialistas, todos los sistemas parlamentarios no son iguales, porque tenemos semipresidencialismo y parlamentarismos atenuados. Por lo tanto, si yo quiero confrontar sistemas, voy a tener que hacer ¿qué? Identificar el para qué, establecer el método y ser fieles a ese sistema de comparación.
cuando vimos el caso Rizzo, que cuando vine la última vez que hablábamos tanto de Carranza-Latrouvez como de Rizzo, ¿se acuerdan que hablábamos de traer de un sistema tributario de un régimen parlamentarista el Consejo de la Magistratura y meterlo así a prisión en un sistema que sigue siendo presidencialista, más allá del conflicto específico de Rizzo? Ahí tenemos un ejemplo. Traigo instituciones de derecho comparado, pero ¿cómo las trasplanto? ¿Se adaptan? ¿Prenden? ¿No prenden? ¿Son compatibles? ¿No son compatibles? Un primer nivel de estudio es el nivel científico, de los que estudiamos el derecho constitucional. Ahora, los que aplican o los que crean que son el poder constituyente, que es el que crea la norma, es el que tiene que tener en cuenta este tercer movimiento del derecho constitucional. Por último, y con esto ya nos vamos, última pregunta. En esta última dimensión del saber constitucional, ¿quiénes son los actores del saber constitucional? ¿Identificamos únicamente a los especialistas en materia de derecho constitucional o el saber constitucional tiene que ser compartido por todos? Y acá la idea la traigo de un autor alemán que cita a Ferreira, que tiene un trabajo que es muy interesante, que habla de la comunidad de intérpretes del derecho constitucional, que es el profesor Peter Adler. En ese caso habla del derecho constitucional como no dirigido a los que se dedican a la ciencia y al estudio del derecho constitucional y bajamos, no al presidente, al vicepresidente, a los legisladores, a los miembros del Poder Judicial, sino que el derecho constitucional tiene que tener esa vocación de universalidad de llegar a quienes, a los destinatarios de esas normas. Y acá volvemos a una de las preguntas que decíamos. ¿Por qué es relevante que yo identifique el derecho objetivo, primer movimiento, primer color primario? Derecho constitucional como derecho objetivo. ¿Qué derechos tengo y qué límites tiene el poder y a quién se lo puedo reclamar? ¿Qué garantías tengo? Como derecho subjetivo, que es un derecho fundamental, hasta dónde llega, a quién le puedo reclamar las prestaciones. Y que hay una ciencia, que hay un saber, que hay un análisis específico del derecho constitucional. ¿Por qué son relevantes estos tres colores? Porque en definitiva es la estructura sobre la cual se basa el derecho constitucional y que está dirigido no a un grupo selecto de personas que se encierran y lo estudian, sino como son derechos fundamentales, están dirigidos a todos. Y la invitación y la creación tiene que ser dirigida para todos. Y con esto terminamos. Espero que les haya resultado útil esta escueta versión de la... Nos vemos la próxima.